Estamos escuchando el tic-tac de una peligrosa bomba de tiempo que podría estar a punto de estallar. Y recuerden que en estos tiempos de crisis, de turbulencias, caos y de incertidumbre es siempre donde surgen las oportunidades. Es en estos momentos críticos donde los emprendedores más astutos, donde los visionarios no solo sobreviven, sino que prosperan. La clave está en tener la capacidad de ver más allá del humo y poder identificar así los espacios únicos que se abren en situaciones difíciles para así poder actuar con decisión. Vamos a profundizar esto con un análisis que comienza con el reconocimiento de una tormenta perfecta en el mercado de bienes raíces. Y lo estamos viendo con varios indicadores que nos muestran un posible colapso. Un factor clave de esta situación es el aumento significativo en los costos hipotecarios y otras formas de deuda. Ahorita están al nivel más alto, eso no lo podemos negar. Este aumento se debe en parte a las decisiones de la Reserva Federal y de los bancos alrededor del mundo al elevar los intereses bancarios centrales. Este cambio es una respuesta a la inflación récord que hemos estado experimentando y también a la crisis bancaria que vimos al inicio del 2023 después de que varias inversiones bancarias se hayan ido a la quiebra, entre otros factores que vamos a discutir más adelante en este video. Estamos viendo ahora la tasa de interés que ha superado el promedio histórico del 5 al 7%. Paralelamente, hay que considerar también el aumento récord en los precios de la vivienda. Por ejemplo, el valor promedio en Estados Unidos ha aumentado de $350,000 que veíamos en el 2018 a alrededor de $500,000 en la actualidad. Es importante observar que ya ha comenzado un bajón en los precios de las propiedades y este es un fenómeno que no se limita a una sola región. Lo estamos viendo en varios estados de Estados Unidos y también se está manifestando a un nivel global. Esta tendencia está acompañada de una desaceleración económica y una reducción en los niveles del consumo, efecto de las actuales condiciones económicas como la hiperinflación. Cuando todo sube de costo, las personas tienen que gastar más dinero por el mismo producto, por ende, ahora pueden gastar menos y ahorrar. Por lo tanto, hay que prestar atención a las interacciones de estos tres elementos. Primero, los intereses hipotecarios a niveles muy elevados. Segundo, los precios récord de la vivienda. Y tercero, el desaceleramiento económico que estamos viviendo. Sin embargo, el mercado inmobiliario es complejo y sus respuestas no siempre son predecibles, no hay una bola de cristal que nos permita ver el futuro. Aunque estos factores son tradicionalmente utilizados por economistas para poder evaluar el riesgo de una crisis inmobiliaria. Hasta ahora, aún no se ha desencadenado un colapso total. Es crucial, por lo tanto, considerar también otros elementos que hacen que esta situación sea única y diferente a las crisis anteriores que hemos visto. Estamos, por lo tanto, en una fase inicial de un posible colapso y es fundamental comprender qué está sucediendo en el mercado para poder anticipar y mitigar posibles efectos negativos. Y existen elementos distintivos en esta situación a los cuales hay que prestarle atención. Actualmente estamos experimentando el comienzo de un cambio significativo en el mercado inmobiliario. Para comprender este fenómeno, debemos
analizar profundamente qué está sucediendo en este sector. Este gráfico que les estoy mostrando muestra la cantidad de viviendas disponibles a la venta en Estados Unidos durante la última década. Y como ven, esta gráfica nos revela un descenso notable. Hace 10 años había aproximadamente 3 millones de casas en venta, mientras que ahora la cifra ha disminuido a menos de 1.4 millones, marcando el punto más bajo registrado. Según los principios de oferta y demanda, un exceso de activos en el mercado suele llevar a la caída de precios. En la situación actual, donde hay una oferta limitada y una demanda reducida, debido principalmente a los altos costos de las hipotecas, los precios se están manteniendo estables en un estado plato. Recientemente, los intereses hipotecarios en Estados Unidos han aumentado notablemente, como mencioné, alcanzando un 7% en comparación del 3% que estábamos viendo hace apenas un año. A pesar del alto precio promedio de las viviendas, que ahora es de aproximadamente $500,000, no se ha producido un colapso debido a la escasez de oferta. La dinámica actual del mercado inmobiliario muestra una situación atípica muy diferente. Hay pocos vendedores y también hay pocos compradores que son capaces de calificar para una hipoteca, lo que ha mantenido estos precios estables. Esto ha resultado en una especie de estancamiento o punto muerto en el mercado. ¿Por qué hay tan pocos vendedores de casas en el mercado? Y para explicarte esto, vamos a ver 3 razones principales. La influencia de los inversionistas. Segunda, los bajos intereses que se registraron hace apenas unos meses atrás. Y tercera, la escasez de vivienda. Esta combinación de factores ha creado un fenómeno único en el mercado de bienes raíces. En Estados Unidos, el sueño americano es un concepto ampliamente reconocido en todo el mundo, siendo que sus aspectos fundamentales es la posibilidad de que cada ciudadano de clase media pueda poseer su propia casa. Tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno implementó diversas medidas para hacer realidad el sueño, ofreciendo hipotecas accesibles y fomentando la industria de la construcción, además de proporcionar otros beneficios para poderle ayudar a la población cumplir el sueño americano. Sin embargo, la gran crisis inmobiliaria del 2008 marcó un punto de inflexión significativo. Durante esta crisis, los grandes bancos se convirtieron en propietarios de millones de viviendas, ya que poseían las hipotecas correspondientes, que en aquel entonces colapsaron. En aquel momento, la construcción de viviendas alcanzó los niveles récord, lo que eventualmente condujo a una burbuja que estalló. Como resultado, millones de familias se encontraron incapaces de pagar sus hipotecas, lo que llevó a los bancos a embargar estas propiedades, y para facilitar después las ventas de estas casas embargadas, el gobierno modificó la legislación para incentivar su compra por parte de inversionistas de Wall Street, algo que nunca antes se había visto. Paradójicamente, fueron estos mismos inversionistas los que se beneficiaron de la crisis, adquiriendo viviendas a precios reducidos para luego alquilarlas y obtener rendimientos por medio del cash flow, o sea, el flujo de efectivo. Desde la crisis del 2008 se ha visto un notable aumento en el número de inversionistas que compran viviendas residenciales unifamiliares para alquilar. Actualmente, una
una de cada 5 casas residenciales unifamiliares en Estados Unidos le pertenece a inversionistas. Estos propietarios, ante un mercado donde la demanda es baja, pero los precios se mantienen altos, tienen pocas razones para vender sus propiedades en la actualidad. Si optan por vender en el mercado actual, tendrían que hacerlo a un precio reducido. En cambio, al mantener estas propiedades en su portafolio, contribuyen a mantener la baja oferta de viviendas, evitando así un colapso de precios, y al mismo tiempo generan ingresos pasivos a través de los alquileres. Adicionalmente, no solamente los inversionistas compraron propiedades durante el colapso del 2008, sino que también cuando los intereses bajaron, muchos de ellos optaron por comprar residencias unifamiliares alrededor del 2020 y 2021. Representa un cambio significativo en el mercado inmobiliario de Estados Unidos. Históricamente, los bancos y los inversionistas no poseían propiedades residenciales unifamiliares. Su enfoque estaba en bienes raíces comerciales, multifamiliares o de infraestructura. Se consideraba que las viviendas unifamiliares estaban destinadas principalmente para la clase media y no eran vistas como oportunidades de inversión. Sin embargo, esta percepción ha cambiado y ahora los inversionistas tienen una participación inmensa en el mercado de viviendas unifamiliares. Este cambio no es exclusivo en Estados Unidos. En otros países la situación es incluso muchísimo más extrema, lo cual es algo que yo les he ido compartiendo en videos anteriores, donde les he mencionado el tipo de propaganda que se ha hecho utilizando la estrategia de la ventana de Overton, donde vemos cómo los medios romantizan el estilo de tiny living o de co-living, y también lo vemos relacionado con la Agenda 2030 redactada por las Naciones Unidas. Esto lo pueden verificar viendo la página oficial de las Naciones Unidas buscando Agenda 2030. Existen indicaciones que podrían precedir un plan para hacer que la vivienda sea tan difícil de alcanzar como en aquellos países donde la mayoría de la población alquila debido a lo difícil que es comprar casa. Este es un tema complejo que merece un análisis más profundo y podría ser el foco de otro video detallado a futuro. Pero una de las razones por las que aún no se ha producido un colapso inmobiliario en Estados Unidos es la notable escasez de vivienda. A pesar de ser un país con amplios espacios, existe un déficit considerable en la oferta de viviendas, y según las estimaciones del gobierno y de Freddie Mac, el país tiene un déficit de aproximadamente 3.8 millones de unidades residenciales. Esto significa que hay entre 25 a 30 millones de personas que sí desean comprar una casa, pero que no encuentran las opciones disponibles para hacerlo, y muchas de ellas no califican para las hipotecas actuales, que son cada vez menos accesibles. Además, como se puede observar en la línea roja de este gráfico que les estoy mostrando, desde el 2008, la construcción de nuevas viviendas unifamiliares ha disminuido drásticamente y aún no se ha recuperado. Una razón para esto es que las autoridades locales en todo Estados Unidos restringen la construcción de nuevas viviendas, limitando la emisión de permisos para construcción y el desarrollo. En ciudades de alta densidad, los inversionistas y los propietarios actuales no desean ver más construcción de viviendas, ya que esto podría afectar los precios. Para controlar esto, se implementan leyes conocidas como moratoriums de construcción, utilizadas por los funcionarios gubernamentales o tribunales para poder así inmediatamente frenar proyectos de construcción cuando hay preocupaciones sobre el impacto público y económico. Otra razón de la escasez de viviendas es que cuando los intereses bajaron considerablemente al inicio de la pandemia del 2020,
muchas personas que planeaban mudarse a una nueva vivienda y vender la suya optaron por mejor refinanciar y permanecer en sus hogares actuales. Esto, junto con aquellos que decidieron comprar casa durante este periodo de bajos intereses, ha llevado a que muchas personas no deseen vender y perder su tasa de interés tan favorable. Con tantas pocas viviendas disponibles a la venta, con los precios que se mantienen estables, estamos viendo un mercado muy raro. Por lo tanto, estas son las razones por las que el mercado aún no colapsa. Sin embargo, surge la pregunta crucial: ¿cuándo y bajo qué circunstancias podría ocurrir un colapso en el mercado inmobiliario? La clave para entender la situación actual se encuentra principalmente en el papel de los inversionistas, dado que 1 de cada 5 viviendas de Estados Unidos le pertenece a inversionistas de Wall Street o a bancos. Ellos tienen mucha influencia muy considerable sobre el mercado inmobiliario actual. Si ellos deciden vender, podríamos presenciar un colapso inmediato. Sin embargo, es probable que los inversores elijan no vender, especialmente si esas propiedades les están generando ingresos pasivos. Nos enfrentamos a una crisis seria en el sector comercial. Muchas oficinas, edificios y centros comerciales, normalmente propiedad de inversionistas, han experimentado una crisis significativa desde la pandemia. Incluso Elon Musk mencionó en un tweet en la plataforma ahora llamada XX que el sector inmobiliario comercial está en declive y que el sector residencial es la siguiente. La razón de este colapso de inmuebles comerciales es que tras la pandemia, muchas personas y empresas que trabajaban desde su ubicación comercial ahora han optado por trabajar desde casa. Me incluyo en ese porcentaje, reduciendo la necesidad de espacios comerciales. Esto ha llevado a los inversionistas, a Wall Street y a ciertos bancos a vender las propiedades comerciales que se han visto afectadas, y ya estamos viendo signos de la crisis comercial. Además, enfrentamos también la crisis bancaria en Estados Unidos. Como les mencioné anteriormente, a inicios del 2023 el sector bancario de Estados Unidos enfrentó una crisis significativa con la quiebra de 3 grandes bancos en marzo, todos con una fuerte vinculación con el sector de tecnología y criptomonedas. El primero en caer fue Silvergate Bank, que anunció su cierre el 8 de marzo debido a pérdidas muy grandes en su cartera de préstamos. La quiebra de Silvergate Bank desató un efecto dominó, provocando un pánico bancario en Silicon Valley Bank. Este último, conocido por otorgar préstamos a emergentes empresas tecnológicas, colapsó y fue tomado por los reguladores en el 10 de marzo. 2 días después, el 12 de marzo, Signature Bank, conocido por sus negocios con empresas de criptomonedas, también cerró. Los desplomes de estos bancos representan la segunda y tercera mayores fallas bancarias en la historia de Estados Unidos, solo superadas por los colapsos de Lehman Brothers y de Washington Mutual en el 2008. Rubini, un economista y profesor y asesor de la administración presidencial de Clinton, ha identificado indicadores similares a los del 2008 que podrían causar un colapso económico en la actualidad. Sin embargo, la crisis bancaria no solo afectó a Estados Unidos, sino que es una crisis poco mencionada por los medios a nivel global.
La crisis bancaria mundial del 2023 es un evento financiero de magnitud internacional. Un efecto secundario muy notable de este periodo fue la inestabilidad del mercado de criptomonedas tan volátil. Las reservas de capital de los bancos disminuyeron debido a la caída de los precios de los bonos, lo que bajó su valor del mercado. Esto obligó a algunos bancos a incurrir a grandes pérdidas al vender bonos, ya que los rendimientos de los bonos nuevos no estaban dando más. La falta de la liquidez bancaria y las insolvencias llevaron inicialmente a la quiebra de 3 bancos importantes en Estados Unidos. En las 2 semanas siguientes, varios de los bancos más grandes en todo el mundo se fueron a la quiebra y cerraron por reguladores, incluyendo el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Canadá, el Banco de Japón y el Banco Central Europeo, también el Banco Suizo, que han intervenido para proporcionar liquidez. Este esfuerzo busca prevenir la crisis bancaria que se extiende y a que afecte a más instituciones financieras. Además, ni siquiera hemos llegado a las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos, China, Rusia e Irán, junto con los conflictos actuales en Israel, en Ucrania, en Taiwán y en África, que pelean con la gran alianza de China, Rusia e Irán. También son factores muy preocupantes, ya que muchos tratados comerciales se han pausado o de plano cancelado, a la vez que se han cerrado los puertos marítimos y aéreos y han cerrado tratos con Estados Unidos, sumado a un reseteo global con la inteligencia artificial que está generando un desempleo masivo, complicando aún así más el panorama. Los inversionistas y los bancos afectados tanto por el sector inmobiliario comercial como la crisis bancaria reciente y los conflictos geopolíticos podría crear una explosión de la bomba de tiempo que les estaba mencionando desde el principio. Si esto ocurre, aumentaría la venta de las viviendas por parte de los inversionistas y los bancos, y aumentando así la oferta de viviendas en venta, lo que podría crear que caigan los precios aún más. Esta situación, combinada con altos intereses hipotecarios y una economía que está en desaceleración, podría desencadenar un colapso total en lo que son los inmuebles residenciales y en sí en toda la economía de Estados Unidos como a nivel mundial. Y por eso, para los emprendedores inteligentes, las crisis no son solo desafíos, sino que son invitaciones a innovar y a reimaginar el futuro. Esta realidad nos recuerda la importancia de tomar decisiones basadas en información precisa y en análisis de data, en lugar de dejarnos llevar por las emociones. En tiempos de incertidumbre, la información confiable y el análisis crítico e independiente son las brújulas que nos guían. Así, mientras algunos ven las crisis como un callejón sin salida, los emprendedores más inteligentes la ven como una pista de despegue. Es este el momento para ser audaces, para pensar estratégicamente y actuar con determinación. En el torbellino del caos y de la incertidumbre se ocultan semillas de oportunidades inmensas. Son precisamente estos momentos de prueba los que nos separan a los verdaderos visionarios de la multitud. Este es el tiempo para aquellos con una mirada fija en el futuro, quienes con su ingenio y resiliencia transforman los desafíos en escalones hacia el éxito. Me gustaría saber tu opinión sobre todo esto. Si te ha interesado el video, si te gustó, ayúdame
compártelo y ayúdame a difundir esta información. Si aún no me sigues, hazle clic al follow, y si estás interesado en aprender más sobre cómo invertir inteligentemente en bienes raíces y crees que encajas en el perfil de nuestros estudiantes, te invito a que agendes una cita a través del enlace que vamos a compartir en la descripción del video. Nos vemos en el próximo episodio.